Hola, bienvenidos. Este es el curso de instalación y configuración de Treacon Home. Treacon Home es una mini alarma para pequeños inmuebles, oficinas, departamentos, que tiene la peculiaridad de que va a trabajar asociada a un teléfono celular o a un grupo de teléfonos celulares en realidad. Todos los reportes de alertas los va a realizar hacia los teléfonos celulares. Y el control de la alarma se realiza también vía los teléfonos celulares, mediante una aplicación denominada Telegram. Muchos de ustedes seguramente la conocen. Es un servicio de mensajería similar a WhatsApp. Mediante Telegram voy a darle órdenes a la alarma y mediante Telegram voy a recibir las alertas que ésta me envíe. Me va a enviar alertas en el caso de una intrusión, de una puerta abierta, si es que está instalada con ese sensor, o de la presión de un timbre, si es que está instalada como timbre. Y yo puedo enviarle comandos para que suene una sirena, por ejemplo, si es que no está sonando por acción automática, porque también tiene una función automática de sonido de sirena. O puedo enviarle también un comando para que accione una chapa eléctrica para poder abrir una puerta remotamente. En realidad es un dispositivo 4 en 1. Es una alarma, es un timbre remoto, es un control de sirena y es un control de cerradura eléctrica. Esos 4 dispositivos se encuentran embebidos en uno solo. En este pequeño curso lo que vamos a hacer es ver la manera de realizar la instalación hardware, la instalación física, el cableado, que es muy simple, es muy sencillo, y la configuración, que también es muy simple, pero para la que hay que tener alguna experiencia en manejo de algunas aplicaciones de comunicación con dispositivos. Es también simple y lo vamos a ver en la parte final del curso, pensando en que ya las personas que están siguiendo el curso tienen cierta familiaridad con el sistema que vamos a ir explicando. En otro video vamos a hacer una explicación exhaustiva de las funciones, es decir, algo así como un manual de usuario exhaustivo. Este es el video, repito, de instalación y configuración. Mi nombre es Leonel Fuentes, soy parte del equipo de desarrollo de Treacon y los invito a acompañarme en este curso. En este curso vamos a ver el procedimiento de instalación de Treacon Home detalladamente, incluyendo el proceso de configuración. Vamos a empezar por la parte física, la instalación del hardware, puesto que la configuración requiere un poco más quizá de cuidado y de conocimientos previos de las prestaciones del sistema. La parte de la configuración la vamos a ver al final. Sin embargo, hago notar que la marca provee a sus clientes el equipo configurado. Tiene una rutina de configuración que es muy sencilla, pero se puede proveer con el equipo configurado sin costo adicional. Comencemos entonces describiendo el contenido del paquete. Cuando uno compra Treacon Home, viene la fuente de alimentación y una caja con el panel dentro de la carcasa. La carcasa tiene una tapa transparente para poder visibilizar las señales luminosas en caso de conexión, de alarma y todas ellas. Viene además un sensor magnético de puerta y un conector, un adaptador de tensión para el uso de la fuente de alimentación. No es indispensable, pero puede ser necesario en algún caso. Además, el panel viene con un botón, un pulsador conectado que es parte de la carcasa, que va a ser el que active en la instalación por defecto. Hay diferentes formas de instalarlo, lo vamos a ir viendo conforme desarrollemos el curso. Este es el contenido del paquete entonces. Con este contenido es suficiente para hacer una instalación básica. Sin embargo, es posible instalar además otros dispositivos. Por ejemplo, se puede poner una sirena de este tipo, las sirenas clásicas de las alarmas. Se puede instalar para que el sistema use además la sirena. Se pueden utilizar PIR. Este es un PIR clásico de los que venden en el mercado. La marca no interesa porque en realidad vienen varias marcas con exactamente el mismo modelo. Entonces se puede poner también eso. Todo eso lo vamos a ver en el curso. Este es un sistema. Además, se puede controlar una cerradura eléctrica o magnética con este sistema.
todas esas prestaciones se realizan, se ejecutan mediante un celular. Observen ustedes que el sistema no tiene teclado. Las alarmas clásicas vienen con un teclado para la activación, desactivación, introducción de clave, etc. Configuración también. Este sistema no tiene clave porque todo se realiza mediante el celular. Con la aplicación Telegram, que es muy conocida, pero no es tan popular quizá como WhatsApp, pero tiene mejores prestaciones. Para el que no la conozca, les sugiero instalarla, es gratuita. Se parece mucho al WhatsApp, tiene un uso similar, aunque mejores prestaciones, como les digo. Entonces, repito, este sistema no tiene ningún teclado ni ninguna interfaz física para el usuario. El usuario lo va a manejar mediante su teléfono, tanto cuando suena la sirena para activarlo, desactivarlo, para abrir la chapa, para armarlo, desarmarlo, etc. Todo se va a hacer mediante el teléfono. Y todos los reportes que haga el sistema los va a hacer hacia el teléfono. No es necesario, por tanto, un teclado. En ese sentido, es un sistema más cómodo para mucha gente, puesto que lo tienes en tu bolsillo, no necesitas acercarte a un punto específico ni nada de eso. Bueno, eso es la descripción de lo que contiene el paquete. ¿Qué necesitamos para instalar un Treacon Home? Necesitamos energía para conectar la fuente, que es una fuente, por defecto viene de 220 a 12 voltios. Se pueden usar paneles solares, se pueden usar baterías de respaldo, en fin, en general el sistema está diseñado para trabajar con una entrada de 12 voltios, pero se podría usar incluso 9 voltios o se puede usar también 15, 18 voltios. No hay problema en eso porque tiene un rango de tolerancia. Además de la energía, que por defecto seguramente va a ser 220 voltios utilizando esta fuente, necesitamos que en el inmueble donde se instale haya una señal de Wi-Fi con acceso a Internet a la que pueda acceder el dispositivo. Tiene que ser una señal más o menos cercana, más o menos potente, porque si llega una señal que tenga poca potencia, poca disponibilidad, entonces el dispositivo va a conectarse unas veces sí y otras veces no. Hay que tratar de instalarlo en un punto donde se sepa que con toda seguridad está llegando adecuadamente la señal de Wi-Fi. Esos son los elementos necesarios entonces para poder instalar, que haya señal de internet vía Wi-Fi y alguna fuente de energía que nos pueda proveer de 12 voltios. En este caso 220 a través de esta fuente que se van a convertir en 12. El dispositivo tiene dos entradas y dos salidas. Vamos a intentar mostrarlo acá en la cámara superior. Las entradas son normalmente cerrado, que está marcado ahí como N-Close, normalmente abierto, que está marcado como N-Open, una salida que dice cerradura y una salida que dice sirena. Esas son las dos entradas y las dos salidas del sistema. Vamos a ir viendo una por una para qué se utilizan, cómo puede utilizarse, qué cosas se puede conectar ahí y todo lo referido a ellas. Esas son las entradas y salidas. Tiene también un conector para alimentación de 12 voltios, claramente marcado con positivo y negativo. Está de más, creo, indicar que no se debe invertir la polaridad. Vamos a valorar el circuito. Este circuito, este dispositivo, se ha utilizado exitosamente para dar seguridad a pequeños inmuebles que solamente tengan una o dos entradas que vigilar, de tal forma que se pueda utilizar solamente con un PIR o un sensor magnético, o un par, o hasta tres quizá. Como hemos descrito, el panel de Treacon tiene solamente una entrada en modo normalmente cerrado y otra en modo normalmente abierto. Son solo dos entradas, pero pese a eso se pueden instalar varios sensores, que lo vamos a ver posteriormente en el curso. Se podrían instalar 2, 3 o más sensores magnéticos de puerta. Se pueden poner además PIR, 1, 2 o 3 PIR en secuencia, igualmente lo vamos a ver. O se puede hacer una combinación de PIR y magnéticos. No es una limitación para ello el hecho de que solamente se cuente con una entrada normalmente cerrada y una entrada normalmente abierta. De la misma manera, viene con un pulsador
pero eso no impide que se puedan añadir pulsadores que se pueden usar a manera de timbre o de elemento de activación en otra posición. En cuanto a la longitud del cableado, se ha probado con cable categoría 5E hasta 150 metros sin ningún problema, tanto para PIR como para el sensor. Evidentemente con cable categoría 6 la distancia sería mayor y con cable telefónico va a estar en un rango similar. Pero en todo caso, con cualquiera de esos tres cables, por lo menos 150 metros con toda seguridad y sin ningún problema. En cuanto al respaldo de energía, para garantizar que el dispositivo trabaje aun cuando haya pérdidas de energía de línea, se puede utilizar un UPS, pero hay que tener en cuenta que además de este dispositivo habría que respaldar el de acceso a Internet. No tiene sentido que respaldemos la energía de este dispositivo mientras que el acceso a Internet se va a perder cuando haya un apagón o un corte de energía eléctrica. Entonces, si vamos a respaldar la energía, tiene que ser tanto de este dispositivo como el del que da acceso a Internet. Pasemos a ver la instalación física del panel. Como ustedes pueden ver, el panel viene ya fijado a la carcasa, la parte inferior de la carcasa. También viene con un pulsador conectado a la toma normalmente abierta, un pulsador que está también fijado a la carcasa, y la carcasa cuenta con 4 orificios. La base de la carcasa cuenta con 4 orificios que permiten perfectamente colocarlo en una superficie de madera, de drywall o de concreto con tarugos y tornillos puestos. Podría ser suficiente quizá en 2, pero tiene 4 por seguridad. Entonces, esto está diseñado como para fijarse en una pared o en una superficie similar, en un mueble, en una división de ambientes, algo así, en donde debe quedar fija. Se fija la carcasa y tiene acá, si ustedes pueden verlo, acá hay una zona que es la zona por donde podríamos organizar los cables que van a ser los que se conecten a las diferentes borneras del panel. Entonces en esa zona están las conexiones, pueden ir por ahí, mejor dicho, las conexiones de los cables. Y en cuanto a la tapa, que como ya mencionamos tiene una superficie transparente, tiene además unos orificios para permitir la salida o entrada de los cables. Y uno de ellos está ubicado precisamente para coincidir con el pulsador, de tal modo que una vez fijado la pared y colocada la tapa de la carcasa, el pulsador va a quedar visible. Y es el que por defecto va a utilizarse para activar el sistema. Puede cambiarse de ubicación, pueden usarse otros pulsadores, no hay problema en eso, pero ese va a quedar ahí. Se sujeta con los tornillos y listo, queda instalado. Los orificios para los cables pueden quedar tanto a este como al otro lado, y también hay orificios posteriores. Por ejemplo, una superficie de melamina pueden ser útiles estos, o de drywall, ¿no? En la que el cable podría entrar por la parte posterior. Este sería el aspecto final entonces del dispositivo instalado, que tiene que estar, como repito, fijado en una pared o en una superficie similar, que sea parte de una estructura, no una parte móvil, ¿no? Hay que tener algunas precauciones con esto. Esta no es una carcasa IP66 o similar. No, no está cubierto de agentes externos como agua, lluvia, etc. Entonces, esta es una carcasa diseñada para interiores, no para exteriores. Si se va a colocar para exteriores, entonces hay que asegurarle un cobertor, meterla dentro de otro gabinete posiblemente, que tiene que ser plástico. Hay que tener cuidado con eso. No se puede poner esta carcasa, no se debe poner dentro de un gabinete de metal, porque emite señales electromagnéticas y necesita captar también señales electromagnéticas. Si lo ponemos en una carcasa de metal, entonces estamos cerrando el paso a las señales tanto de entrada como de salida. Lo estamos aislando. Una superficie metálica se comporta como una jaula de Faraday. Una jaula de Faraday aísla electromagnéticamente al dispositivo del exterior. Entonces, no poner
una carcasa exterior, un gabinete exterior metálico. No se debe hacer eso. Atención con esa precaución. Vemos ahora cómo instalar los sensores al panel de Tracom Home. Empecemos con el sensor magnético de puerta. El sensor magnético de puerta, para hacer una breve explicación de cómo trabaja, es un sensor de 2 piezas. Su lógica de trabajo es esta. Una de las piezas tiene una conexión eléctrica. Acá se van a conectar 2 cables. La otra no tiene conexión alguna. Cuando las piezas están juntas y alineadas, internamente se establece contacto entre estos 2 puntos. Cuando las piezas están juntas y alineadas. Cuando las piezas se separan, internamente se pierde el contacto entre estos 2 puntos, se abre. Quiere decir que acá lo que hay es un switch que va a trabajar de esta manera. Cuando está junto a esta otra pieza, se cierra, y cuando se separan, se va a abrir el circuito. Esa es la manera en que va a trabajar. Entonces, si ponemos esta pieza en la puerta y esta otra en el marco de la puerta, entonces cuando se abra la puerta, lo que ocurre es que acá hay una pérdida de continuidad en este circuito, y eso se informa al panel que lo detecta y lanza la alerta según el estado en el que esté. Todo lo que tenemos que hacer es conectar 2 cables acá, que van a ir directamente hasta el panel, a la entrada que dice normalmente cerrado. Normalmente cerrado quiere decir que en estado normal esto va a estar en contacto, y cuando se pierde el contacto, cuando se abra la puerta, entonces en ese momento se lanza una alerta. Normalmente en estos sensores viene un cobertor para el circuito que va a ir, para la parte del sensor que va a ir cableado. Esto se coloca de un modo que quede asegurado. Viene con con adhesivos. Suelen ser bastante fuertes, por lo general en una instalación que no esté expuesta al sol, ni al viento, ni a la lluvia, basta con pegarlo en esto, ¿no? En un domicilio, en una casa. Sin embargo, por mayor seguridad, si es un marco en donde no hay una buena adhesión, se puede fijar con estos tornillos, ¿no? Viene con 4 tornillos para fijar tanto la parte móvil como la parte fija. No olviden que la parte que no tiene cableado es la que tendría que ir en la puerta para permitir su movilidad. Esta otra parte va a quedar fija. Si hiciéramos entonces el ejercicio de la instalación, esto quedaría así. Lo voy a hacer con cable UTP. Ya tengo acá este cable pelado. Entonces, en el sensor voy a instalar el cable, lo aseguro adecuadamente. Ahí va uno de los cables, y en el otro punto el otro. En este caso solamente se está mostrando cómo se debía hacer la conexión, porque esto va a resultar incómodo si es que el cable viene de este lado, va a quedar este rizo acá, o si viene de este lado va a quedar este rizo acá. Entonces hay que medir el cable adecuadamente para que no ocurra eso. No lo he hecho en este caso, simplemente porque quiero que se vea bien cómo es que está conectado. Observen que son los cables verde y blanco-verde. Entonces, en el otro extremo, al panel, lo que tengo que hacer es conectar los cables verde y blanco-verde. Como este es solamente un switch que va a abrirse y cerrarse, no tiene mayor importancia si lo hago con el verde a un lado o con el blanco así en cierta posición. No tiene polaridad, dicho de otra forma. Entonces, en el panel yo tendría que colocar esto en la entrada que dice normalmente cerrado, o sea, in de entrada, n close,
de normalmente cerrado. Aflojo los tornillos, ajusto y listo. Está instalado el sensor. Esto debe ir en el marco de la puerta y esta otra pieza debe ir en la puerta, tal como les voy a mostrar en este momento. Esta es una instalación en un domicilio. Como pueden ver ustedes, es similar. Ahí está instalado con un cable telefónico también, el negro y el rojo, pero acá ya está con el cobertor. Ahí está el cobertor, ahí va el cable, ¿no? De tal modo que cuando se abre la puerta, es la parte móvil la que queda en ella. Y cuando se cierra la puerta están alineados de tal modo que se permita que esto esté en contacto eléctrico internamente. Esa es la manera de instalar los sensores magnéticos de puerta. Este tipo de sensor se denomina sensor liviano. Hay unos semipesados y otros pesados, pero la lógica es exactamente la misma. La forma del sensor puede variar, pero la lógica de instalación es exactamente la misma. Este es el sensor en nuestra maqueta. Como pueden ver, hay un cable conectado acá, este cable negro. El otro cable está conectado acá, el cable rojo, que son parte de este cable telefónico. Negro y rojo, bien ordenados, ahí bien organizados. Y en la parte de la puerta está el magnético, el que no tiene conexiones. De tal modo que al cerrar, queda así. Esa es la manera de instalar el sensor magnético. Está sin cobertor. Este está sin cobertor. Pero después de instalarlo se debería colocar un cobertor de tal forma que quede así. Si se tiene una cerradura eléctrica, también puede controlarse con este dispositivo, evidentemente a través del teléfono celular vía internet mediante la aplicación Telegram, como todas las otras funciones. La utilidad de esto es que puedo abrir la puerta del inmueble donde esté conectado el dispositivo mediante el teléfono remotamente desde cualquier lugar del mundo, siempre que tenga una chapa eléctrica o una cerradura magnética. Lo más común puede ser una chapa eléctrica, puesto que es más segura. Las cerraduras magnéticas suelen ser un poco inseguras porque con un poco de fuerza se pueden abrir, pero también pueden controlarse. Vamos a instalar en esta ocasión una cerradura eléctrica. La cerradura magnética se instala de otra manera porque tiene otra lógica de funcionamiento. En la cerradura eléctrica, la apertura se realiza enviándole un voltaje. En la cerradura magnética, para que esté cerrada la puerta, tiene que estar con un voltaje presente, y más bien quitando ese voltaje es que se va a abrir la puerta. Entonces es a la inversa. Por eso tiene otra lógica de funcionamiento y otra manera de instalarse que la vamos a ver también. Ahora vamos a instalar una cerradura eléctrica. En esta maqueta tenemos la cerradura eléctrica. En todas sus versiones viene con dos cables. Esos dos cables los vamos a conectar mediante un cable telefónico o UTP. El telefónico es un poco más grueso, podría ser más útil en este caso. Conectamos indistintamente, porque esto está preparado como para corriente alterna, no tiene una polaridad específica. Indistintamente conectamos a ambos cables. En este caso estoy usando el verde y el amarillo del cable telefónico. Mi cable telefónico viene hasta acá. Acá están los contactos verde y amarillo, y esos los voy a colocar en los bornes donde dice cerradura más y menos. Es irrelevante cuál va al más y cuál va al menos, pero esto es referencial porque en algunos casos voy a necesitar para otro tipo de usos saber de dónde salen los 12 voltios y de dónde sale los 0 voltios. En este caso en particular no me es relevante, así que conecto los dos extremos en donde dice cerradura más y menos. Listo, quedó conectado. Verde y amarillo en cerradura más y menos. Y
por el otro lado, verde y amarillo, en los dos cables de la chapa eléctrica. Con eso tengo listo para funcionar la cerradura eléctrica mediante este dispositivo. Veamos ahora la instalación de un PIR. Un PIR es un dispositivo activo, es decir, necesita alimentación de energía externa, que va a detectar presencia humana por variación de temperatura. Si el PIR necesita energía externa, típicamente se utilizan dos cables para ello, un par. Y además necesitamos otro par para la alarma. Es decir, un PIR típico va a utilizar 4 cables o 2 pares, dicho de otra manera. Un par para la energía y otro par para la alarma. Veamos la instalación y la conexión de este PIR. La instalación quedaría así, como pueden ver en la imagen cercana en el zoom. Ahí tienen los cables naranjas que van en positivo y negativo del PIR y los cables verdes que van en alarma. El que tenga un PIR con tamper, como en este caso, también lo puede instalar, pero no vamos a mostrar eso en este tutorial porque eso va a depender también de la marca, el modelo específico del PIR. Sin embargo, así como está instalado sería suficiente, el naranja y el verde entonces, para energía y para alarma. Del otro lado, en el lado de la alarma, vamos a colocar los cables verde, el par verde, en la entrada de normalmente cerrado, en la misma entrada donde colocamos el sensor magnético. Ahí está conectado el par verde, tal como les indiqué, en la entrada normalmente cerrada, porque en el PIR va a ocurrir una apertura de circuito cada vez que haya un evento, es decir, la presencia de alguien que ha sido detectado por el PIR. Acá estamos entonces viendo que está en la posición del contacto normalmente cerrado. Ahora, este otro par que viene de la conexión de entrada de energía del PIR, lo vamos a colocar en paralelo con nuestra fuente de poder. Recuerden que acá vamos a conectar, no en este momento, pero posteriormente vamos a conectar la fuente de poder. En esa misma conexión vamos a ubicar estos pares, el par naranja, estos cables, el naranja y el blanco naranja. Y en este ejemplo estoy poniendo el naranja como positivo y el blanco naranja como negativo. La instalación queda así: naranja energía y verde a la alarma, naranja energía y verde a la alarma. Como en el PIR el cable ya lo he sacado por la parte de atrás, podría proceder a taparlo para que funcione adecuadamente y se cierra con el tornillo. El PIR es un dispositivo que tiene que ir adosado a una pared o a un techo, preferentemente a una pared. Tiene acá los indicadores para hacer los orificios y poderlo fijar a la pared con tornillos. Se puede instalar un pulsador adicional para que sirva como un timbre remoto. Si esto está conectado en la entrada del inmueble que queremos controlar, entonces la pulsación de este timbre va a hacer que llegue una alerta al teléfono. Como es una alerta vía internet, esa puede llegar independientemente de si la persona se encuentre cerca o lejos o al otro lado del mundo. Igual va a llegar la alerta. El sistema tiene un pulsador incorporado. Este pulsador es el que se va a utilizar para activar el sistema. Cuando esté en modo inactivo, yo puedo reactivarlo con este pulsador. Puedo extender este pulsador para dejarlo en la parte de afuera para usarlo como timbre, o puedo añadir un pulsador adicional para usarlo como timbre y mantener este. Este pulsador adicional es del mismo tipo de los que tengo en una carcasa que viene con el sistema,
pero eso no significa que es el único que se puede utilizar. Cualquier pulsador es bueno y es suficiente. Puede ser de un timbre común y corriente, de los que se utiliza para un timbre de los comunes. En este caso voy a trabajar con este pulsador, ya lo tengo cableado. Ahí están estos dos cables que los conecto a un al par azul del cable UTP. No olviden que esto podría tener 50, 100, 150 metros. A este lado tengo el par azul también. Lo que voy a hacer es conectarlo en paralelo con el pulsador que ya está conectado ahí. Ahí lo tienen. En paralelo quiere decir que va a las mismas conexiones de este otro pulsador, de estos cables verdes, en la entrada normalmente abierta. Cada vez que se pulse este o este, entonces el circuito se cierra y se genera una alerta. Si el circuito está desarmado, voy a utilizar el pulso para armarlo. Si el circuito está armado, me va a dar una alerta que yo en este caso podría trabajar como si fuera un timbre en la parte exterior del inmueble. Tracon Home viene preparado para instalar también una sirena. La sirena no siempre va a ser necesaria porque en algún caso podría ser un elemento disuasivo, pero en otro de repente no tanto y más ser un estorbo para los vecinos. Recuerde que una sirena tiene una potencia de sonido bastante fuerte, entonces no es muy agradable, digamos, escucharla, y tiene que instalarse solamente si es que uno está convencido de que va a significar una alerta o va a significar un elemento disuasivo. La instalación se realiza utilizando dos de estos tres conectores con los que vienen las sirenas. Las sirenas comerciales disponibles en el Perú vienen con tres cables. El blanco es el cable común, son los 0 voltios, y el rojo y el amarillo son los cables de alimentación de 12 voltios para que suene la sirena. Son dos tonos diferentes. Si se instala el amarillo tiene un tono y si se instala el rojo tiene otro tono. Vamos a instalar en este caso el blanco, que es el neutro, con el rojo. Podría ser también blanco con amarillo, pero en este caso vamos a hacerlo con el rojo. En el panel de Tracon existe una salida, que dice sirena, y dice sirena más y menos. Ahí vamos a instalar esto. El cable blanco tiene que ir en la conexión que dice sirena menos. Y el cable amarillo o el rojo tiene que ir en la que dice sirena más. Ya está. Eso es todo. Sirena más y sirena menos. Y la sirena. Tenga en cuenta que hay factores de potencia que tenemos que atender. La sirena esta consume 30 watts. Hay sirenas de diferentes valores de potencia, pero esta en particular consume 30 watts. 30 watts significan 2.5 amperios. La fuente de poder que viene con el kit por defecto de Tracon Home usa una fuente de 2 amperios. Si conecto una fuente de 2 amperios y solo la sirena va a consumir 2.5 amperios, quiere decir que esa fuente no es suficiente para atender todo este sistema. Para no tener problemas yo necesito acá 2 amperios. Puede trabajar con uno, pero se recomienda 2. La fuente que viene, la fuente que provee el fabricante es de 2 amperios. Si tengo 2 amperios acá y la sirena necesita 2.5 amperios, en total son 4.5 amperios. Mi fuente tiene que ser mayor a 4.5 amperios. Para ese caso se recomienda cambiar a una fuente de 5 amperios para tener de todas maneras un margen de protección. Con una fuente de 5 amperios, tengo que acá se consumen 2, acá se consumen 2.5, no hay ningún problema. Si mantengo mi fuente de 2 amperios, entonces cuando suene la sirena el circuito va a dejar de funcionar, va a dejar de estar conectado, no puede recibir comandos e incluso la misma sirena va a sonar a un volumen más bajo de lo que debería
y la fuente es posible que recaliente y voy a tener una serie de problemas. 5 amperios si se va a usar sirena. Voy a suponer que tengo varios sensores que quiero conectar a este panel que, como ustedes recuerdan, tiene una sola zona normalmente cerrada. Pero ¿y si quiero proteger más de una puerta o son un PIR más 2 sensores magnéticos? Entonces podría hacerlo así. Pueden ser 2, pueden ser 3 sensores o más, pero no se recomienda que sean más de 3 porque va a ser difícil después, si hay un problema del cableado o alguna falla de un sensor, va a ser difícil encontrar la falla. Pero vamos a poner el ejemplo para 3. Si tengo estos 3 cables provenientes de 3 sensores diferentes, entonces los podría conectar así. Voy a escoger uno de los sensores como el sensor inicial, digamos, podría ser este naranja, y voy a escoger otro de los sensores como el final, podría ser este azul. El primer cable del primer sensor lo voy a separar para conectarlo al panel. El segundo lo voy a unir con el siguiente sensor, el de este sensor con el del siguiente, y así formando una cadena o una conexión en serie. Una vez que haya conectado todos estos, el último cable del último sensor va a ir también al panel. Vamos a hacer la conexión para mostrarles mejor. Queda así la conexión, tal como les indiqué. No está de más reiterar que este par naranja podría estar viniendo de un sensor magnético, este par verde podría ser originado en un PIR, y este otro par azul podría ser un segundo PIR u otro sensor magnético, o los 3 pueden ser sensores magnéticos o los 3 pueden ser PIR. Este diagrama lo ilustra. Si se abre uno de los sensores, entonces todo el circuito queda abierto, por eso es que hay que conectarlo de esta manera. Después de haber conectado los cables como se había descrito, dejando el primero suelto para ir al panel y el último también suelto para ir al panel, los otros entrelazados entre sí en serie. Es una conexión en serie, es decir, como dándose la mano unos a continuación de otros. Naranja con el verde, verde con el azul y el azul al final hacia el panel. Por orden voy a doblar esto para conectar estos, el primero del primer sensor y el último del último sensor en el panel. En la misma entrada donde habíamos conectado anteriormente tanto el PIR como el magnético de puerta. Ahí está. Y los otros cables conectados como habíamos quedado. Finalmente, la conexión de la fuente de poder. Finalmente, no solamente porque es la parte final de esta sección del curso, de la instalación del hardware, sino porque cuando uno hace esta instalación o cualquier instalación de este tipo, la fuente debe ser lo último que conecte. No se debe manipular los circuitos y hacer conexiones o desconexiones mientras está energizado. Entonces, una vez que hemos conectado la sirena, los botones, los sensores y todo eso, recién debemos proceder a instalar la fuente. Tracom Home viene con un adaptador de este tipo que se utiliza para no cortar el conector de la fuente, para ponerlo ahí directamente, y eso sirve para tener un control directo cercano al circuito en caso de que quiera desconectarlo. La fuente podría estar lejana, de repente a 10-20 metros, entonces no me es práctico hacer una conexión o desconexión en ese punto. Sería más conveniente tenerla acá. Para eso se provee este conector. Sin embargo, si alguien va a conectar una fuente cercana, es posible que le sea más conveniente cortar el conector de la fuente y conectar los cables directamente acá. No lo vamos a hacer, sino que vamos a poner este adaptador. Cable rojo a positivo y cable negro a negativo.
Quedó conectado, rojo a positivo, negro a negativo. Y luego la fuente de poder con el adaptador, y esto a 220 voltios. Esta fuente, como se mencionó antes, la que viene por defecto con el sistema, es una fuente de 2 amperios. Si no voy a usar sirena, con esta fuente es suficiente. Alcanza incluso para manejar la cerradura eléctrica. No hay problema para todo eso. Pero si voy a usar sirena, entonces esta fuente no es suficiente y tengo que utilizar una fuente como estas, que es una fuente de 5 amperios. Con esta fuente de 5 amperios, entonces, si es que voy a utilizar sirena, ya no voy a tener ningún problema, la conexión es exactamente la misma, sino que la fuente provee más potencia. Atención con ese punto, si se usa sirena se necesita una fuente de 5 amperios. Una vez conectada la fuente, el sistema estaría listo para funcionar con todas las otras conexiones. La siguiente parte del curso es la demostración de cómo trabaja esto, cómo funciona Treacon Home. Veamos una demostración del uso de la alarma Treacon Home. Tenemos acá el panel con una instalación básica que consiste en el pulsador, un sensor de puerta, sensor magnético de puerta, que está acá en esta maqueta que nos va a ayudar para la demostración. Este sensor magnético está conectado a la alarma en la entrada normalmente cerrada. Hay un pulsador que está conectado a una alarma normalmente abierta y tenemos esta cerradura eléctrica que está conectada a los pines de cerradura como se indicó en las secciones anteriores del curso. Además tiene la conexión de fuente. En este caso estoy usando una fuente de 5 amperios porque posteriormente vamos a hacer la demostración con una sirena, con un PIR y con los añadidos que vimos en la parte de instalación del curso. Comenzamos entonces. En este momento el panel está desarmado. Eso quiere decir que no está activo. Si no está activo, entonces el momento en que yo abra la puerta no me va a reportar nada. La puerta se puede abrir y cerrar y no hay ningún reporte ni ninguna actividad porque el panel está inactivo o desarmado. Si quiero activarlo, entonces teniendo la puerta cerrada, procedo a presionar el botón que me va a ayudar al desarmado. Vean ustedes que se ilumina una luz azul. Esa luz me avisa que efectivamente ha habido actividad, ha habido un evento. Por eso es que la carcasa viene con una superficie transparente, porque me va a ayudar a ver esa luz que en algún caso me puede ser útil. Una vez que se ha activado, entonces me tiene que llegar un reporte. Me llegó el reporte del sistema que me pide si lo voy a armar o lo dejo desarmado. En este caso lo voy a armar. Escribo el comando que es /arma1. Quiero un armado silencioso. El armado ruidoso incluye el sonido de la sirena. El armado silencioso es solamente la alerta en el caso de un evento. Ahí está el armado silencioso. Voy a abrir la puerta para ver la alerta que se genera. Ya está armado el sistema. Entró en luz azul y me llegó la alerta. Me avisa que ha sido una alerta por el lado de la puerta y me da las opciones de rearmar. Le voy a poner rearma para que la mantenga rearma. Quiere decir que regrese al estado en que estaba antes de la alarma, que era el estado de armado silencioso. Ahí está en armado silencioso. Probemos ahora un timbre. Este pulsador está instalado en paralelo con el del sistema, como se mencionó anteriormente en este mismo curso. Podría estar, digamos, a 20 metros en la puerta del inmueble, o 30 metros, no hay problema en eso. Ya dijimos que está comprobado con cable UTP categoría 5E hasta 150 metros. Si pulso el timbre, entonces va a llegar una alerta al teléfono. Desde el teléfono voy a abrir la puerta el momento en que llegue la alerta. Se envía un comando para que se abra la puerta
y a continuación envío un comando para rearmar el sistema en el mismo estado 1, en el modo 1. Quedo listo con el teléfono para atender la alerta y abrir la chapa. Presiono el timbre, llegó la alerta, introduzco el comando para abrir la puerta. Se abre la puerta. La cierro y le envío el comando para rearmar. Listo, está otra vez en estado 1. Veamos ahora cómo controlar la sirena. Si este sistema está armado en modo silencioso, la sirena no va a sonar en ningún momento. Pero si se arma en modo ruidoso, entonces la sirena va a sonar cada vez que se produzca una alarma. Vamos a hacer una demostración de cómo, si llega una alerta de que la sirena está sonando, yo puedo controlarla y ponerla en silencio simplemente con un comando. Pues por supuesto un comando remoto, ¿no? Hagamos la demostración. Tengo el sistema. Hay una alarma. Si me llega la noticia de alarma, yo puedo enviar un comando. Lo pueden ver acá. Suena la sirena algunos segundos. Nos ha mostrado cómo hacer sonar la sirena, pero también podemos controlar que la sirena deje de sonar. Es lo que vamos a ver ahora. La pongo en modo ruidoso a la alarma. El modo 2 es el modo ruidoso. Listo, está armado en modo ruidoso, entonces ahora generamos una alerta. Y si ignoro la alerta, entonces va a empezar a sonar la sirena. Tengo un minuto para enviar un comando, hacer alguna modificación. Si dejo pasar el minuto, entonces va a empezar el sonido de la sirena. Nos alerta, ahora la callamos.